Le pedimos por favor a Francisco Kim, integrante de la mesa directiva de NTP, pase al frente para nuestro siguiente panel, prioridades de la agenda ferroviaria y multimodal. Pedimos también nos acompañe Benjamín Alemán Castilla, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Eric Welsen, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, Lourdes Aralda, directora de Relaciones Gubernamentales y Comunicación de Ferromex, José Luis Villafuerte, director de Cadena de Suministro de Cargill, Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, y bueno, nuestro moderador Francisco Kim, integrante de la mesa directiva de NTP. Gracias, Leo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este panel. Adelante, por favor. Benjamín, Iker, Lourdes. Yo me quedo de pie. En lo que iniciamos, quiero hacerles dos anuncios. El primero es que los invitamos a hacer sus cuestionamientos a través de la aplicación de la NTP. En la sección de conferencias eligen el panel y en esa sección pueden adicionar su comentario. Gracias. Gracias. El segundo aviso que les quería comentar es que para que no sufran nerviosismo, a la 1 tuvimos una reunión previa, vamos a tratar a pesar de la importancia del tema, de hacerlo rápido para que a la 1 en punto no haya la ansiedad del inicio del partido. Y entonces aquí será proyectado, entonces terminando nos preparamos para eso, ¿no? Bueno, pues les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Nacional del Transporte Privado, agradecemos la asistencia a este 17º Foro Internacional y bueno, al panel de prioridades de la Agencia Ferroviaria y Multimodal. Los usuarios del transporte nos hemos dado a la tarea de mantener vigentes en la agenda del NTP los temas del transporte ferroviario e intermodal. Con este interés, la ANTP ha convocado un grupo de expertos que son promotores de cambios y avances en el sector. Los participantes de este panel conjuntan la capacidad, el conocimiento y la influencia en el medio como para hacer cambios significativos y que este panel tenga conclusiones muy positivas. Los voy a presentar en estricto orden alfabético. Está el doctor Benjamín Alemán Castilla, que es titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
y doctor en Economía por the London School of Economics and Political Science. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, especializándose en el área de finanzas públicas y políticas públicas. Damos un aplauso al doctor, por favor. También contamos con la presencia de la licenciada Lourdes Aranda, directora de Relaciones Gubernamentales y Comunicación de Ferromex. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, realizó estudios de posgrado en Asuntos Internacionales en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, así como cursó el posgrado de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano y es embajadora desde el 2002, actualmente en licencia. También fue subsecretaria de Relaciones Exteriores del 2003 al 2012. Un aplauso, por favor. También contamos con el doctor Iker de Luisa, que es director de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles desde abril del 2013. Participó en las negociaciones entre gobiernos federal, estatal y municipal con los concesionarios Kansas City y Ferromex para el libramiento ferroviario de Celaya. Es integrante del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y colabora en la Comisión de Transportes de CONCAMIN y el Consejo Mexicano de Transporte y Logística, el CEMET. Bienvenido. Contamos también con la presencia del ingeniero José Luis Villafuerte, que es licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales con maestría en Administración de Empresas. Actualmente es director de la cadena de suministro en Cargill de México y cuenta con 25 años de experiencia en cadenas logísticas. Bienvenido. También contamos con la presencia del ingeniero Eric Welsen, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, la AMTI, y es director también general de Ferrocarril y Terminal Valle de México, empresa que se ubica como una de las principales terminales ferroviarias. Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana, cuenta con un MBA en el IPADE y 26 años de experiencia en el sector ferroviario, desempeñándose entre otros cargos como director de Fuerza Motriz y Equipo de Arrastre y director de operaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y director de Ferrocarril Sureste y de Alstom Mexicana. Pues le doy la bienvenida también. Como ven, el panel está muy completo, contamos con la presencia de autoridades, de usuarios, de concesionarios que dan el servicio ferroviario. Y bueno, los invito al final a hacer sus cuestionamientos a través de la aplicación o si hay tiempo daremos la palabra. Bueno, para dar inicio y centrar un poco el contexto de las prioridades de la agencia ferroviaria, a manera de pregunta, les voy a dejar los temas que captamos que están siendo un factor de incidencia en el transporte ferroviario. Voy a leerlos para estar en el contexto, son a manera de pregunta para cada uno de los panelistas. Lo que hice esto para hacer obvio de tiempo y agradeceríamos que ellos dentro de su presentación trataran de tocarlo. En el caso de la agencia ferroviaria, el cuestionamiento de las prioridades es cómo se está llevando a cabo el proceso de implementación de las atribuciones y funciones que le otorgan la ley reglamentaria del servicio ferroviario y el decreto de creación de la propia agencia. Esto respecto a la regulación del servicio y la garantía de interconexión en los servicios ferroviarios. Para uno de los concesionarios, como es Ferromex, la pregunta es ¿cómo están los concesionarios aportando crecimiento en la infraestructura ferroviaria para garantizar a los usuarios mejoras en la oferta de servicios y la seguridad en la carga? Para la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, ¿cuál es el impacto del incremento de los energéticos en el transporte ferroviario y cómo se garantiza la interconexión entre los concesionarios? En el caso de los usuarios, uno de ellos, un usuario intensivo, aquí presente Cargill, ¿cuál es la estrategia de los usuarios para el mejor aprovechamiento del transporte ferroviario e intermodal? Y finalmente, para la AMTI, ¿cómo está diseñada la oferta para lograr crecimiento en la demanda del servicio de transporte intermodal?
Pues estos son los temas de la agenda. Iniciaré dándole la palabra al doctor Benjamín Alemán. Doctor, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, antes que nada por la invitación. Gracias por la oportunidad de participar en este foro. Y bueno, también muchas gracias a todo el equipo de la NTP por la acogida y por la oportunidad de venir a plantear aquí un poco los temas más relevantes en el sector ferroviario desde el punto de vista de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. No sé si me pudieran apoyar ahí con la presentación. Traigo una breve presentación con los temas que les quisiera yo comentar. No, la presentación no está… bueno. Muy bien. Ok. Bueno, en lo que se arregla el tema tecnológico, voy adelantando un poco lo que yo quería comentar. Iba a empezar supongo que muy probablemente no todos estén familiarizados con la existencia de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. La agencia es un órgano desconcentrado que se creó el pasado 18 de agosto del año anterior, 2016, derivado de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que vio la luz el 26, si no mal recuerdo, fue el 26 de enero del 2015. Y bueno, este nuevo órgano regulador tiene como función precisamente ser el rector del sector ferroviario en la parte económica de la operación de los ferrocarriles, en la parte de seguridad y finalmente en la parte de normatividad técnica. Anteriormente, todas estas funciones las llevaba a cabo la extinta Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, junto con las funciones de desarrollo de infraestructura y de otorgamiento y gestión de las concesiones ferroviarias. Esto era el marco, digamos, sectorial legal desde la privatización de los ferrocarriles a mediados de la década de los 90. Con la reforma del 2015, las atribuciones de desarrollo de infraestructura… muy bien, ya está. Si nos pasamos por favor a la primera lámina. Con la reforma del 2015, las atribuciones de desarrollo de infraestructura y de gestión de las concesiones quedan a cargo de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y la parte regulatoria queda a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Entonces, en síntesis, somos un órgano desconcentrado de reciente creación, llevamos aproximadamente 10 meses en funciones, con las atribuciones de regular técnicamente, económicamente y en materia de seguridad a los ferrocarriles. A ver si me pudieran informar si ya estamos listos con la presentación. Perfecto, gracias.
Bueno, la agencia tiene, como lo comentaba, el objeto principal es regular, promover, vigilar y verificar la construcción, operación, mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de la prestación del servicio público de transporte ferroviario, tanto de carga como de pasajeros. Adicional a esto, habría que incluir proveer la garantía de interconexión entre las vías férreas en sus diferentes modalidades. En este caso nos referimos a derechos de paso, derechos de arrastre, servicios interlineales. Esas son digamos, las tres principales modalidades de interconexión en el sector. La agencia también va a ser la responsable de coordinar el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios y es la instancia encargada de sancionar cualquier violación al marco regulatorio y normativo de la industria. La agencia es entonces creada para resolver controversias entre usuarios y concesionarios y también entre los mismos concesionarios. La siguiente lámina, por favor. Uno de los temas más relevantes en estos días para nosotros es la constitución del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios. La siguiente, por favor. Este fondo es un mandato que tiene el gobierno federal derivado precisamente de la reforma a la ley ferroviaria del 2015. Y su objetivo va a ser apoyar el financiamiento, la construcción, el mantenimiento y la operación de todos los sistemas de señalización y de alerta y obstrucción de tráfico en los cruceros a nivel de la red ferroviaria nacional. Esta es una carencia histórica en el sector que impacta tanto en la productividad como obviamente en la seguridad de las personas que convivimos a diario con el ferrocarril. El financiamiento o el patrimonio de este fideicomiso estará constituido por aportaciones equitativas en partes iguales pues, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, de los concesionarios y de otras entidades públicas y privadas que con algún interés genuino o que de alguna manera estén involucradas precisamente en este tema de la seguridad y la convivencia urbano-ferroviaria. La siguiente, por favor. Entonces, la agencia reguladora es la responsable de emitir las normas de funcionamiento de este fideicomiso, los lineamientos, las reglas de operación, y para ello, una vez que esté constituido el fideicomiso, tendremos 180 días naturales, de acuerdo con lo que establece la propia ley, para emitir dichas reglas. Estamos actualmente terminando el proceso de autorización del contrato de fideicomiso que dará origen a este fondo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo estimo que en el transcurso del mes de julio el fideicomiso podrá quedar finalmente constituido y de ahí nosotros esperamos poder emitir las reglas de operación a más tardar en el mes de septiembre, de tal forma que en la primera sesión del comité técnico de este fideicomiso pues pudiera llevarse a cabo en el último trimestre de este año, para ya entrar en operación total a partir de ese momento. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, el fideicomiso va a tener un comité técnico, el cual estará conformado por personal de la agencia, personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda. Y este comité técnico va a ser quien va a decidir a qué proyectos que se le presenten al fideicomiso son a los cuales se les van a destinar los recursos federales, ese 25% del patrimonio que proviene del gobierno federal. Los proyectos los someterán o los sugerirán al comité técnico los comités estatales de seguridad, en los cuales se tendrán que poner de acuerdo los concesionarios ferroviarios con el gobierno estatal y los gobiernos municipales para determinar aquellos corredores con cruces a nivel en los cuales sea necesario intervenir con equipo de seguridad o con mantenimiento al mismo.
Y bueno, finalmente en el comité técnico pues podrán participar con voz, pero sin voto, pues a otras instancias como pudiera ser los mismos concesionarios, los estados involucrados y los municipios. La siguiente, por favor. Bueno, entrando un poquito más a detalle de lo que ya mencionaba, los apoyos del fondo se otorgarán a los beneficiarios aportantes, según lo que determine el comité técnico, conforme a lo que establezcan las propias reglas de operación del fondo, y estos apoyos solo podrán destinarse a tres cuestiones: construcción, mantenimiento y operación de todos los sistemas de señalización en cruces a nivel. Esto incluye semáforos ferroviarios, barreras automáticas, etcétera. Estudios y proyectos para determinar cuál es la mejor solución para ese crucero. En muchos casos, una señalización adecuada o la instalación de barreras automáticas pues puede resolver el problema, pero en muchos otros casos eso nada más sería una solución temporal o un paliativo y se requeriría quizás un paso superior, un paso inferior, un libramiento, ¿no? Entonces, estos estudios, pues la idea es que nos ayuden a determinar precisamente en cuáles cruceros o en cuáles regiones conviene hacer este tipo de inversiones. Y finalmente, el fondo también podrá proponer la adopción de normas y de estándares en materia de señalización para todo el sector ferroviario. La siguiente, por favor. Bueno, este es, como les comentaba, uno de los temas que nos está ocupando muchísimo en estos días en la agencia. Adicional a eso, me gustaría comentarles aquí el asunto de la reconfiguración de las vías del sureste. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un mapa de la región precisamente de la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz. Aquí han operado tradicionalmente dos líneas cortas, por decirlo de alguna forma. La primera es el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que es una empresa paraestatal con el objeto únicamente de administrar la vía del Istmo de Tehuantepec, que es esa vía roja que va de Medias Aguas en Veracruz a Salina Cruz en Oaxaca. Es una administradora, quiere decir que el FIT, la única actividad que hace es darle mantenimiento a la vía y administrar, digamos, la capacidad de la misma mediante el cobro y el otorgamiento de derechos de paso a los demás concesionarios. Y las otras dos líneas cortas, la Chiapas y la Mayab, que es la que va me parece, Ciudad Hidalgo a Ixtepec, en la parte de Chiapas y de Oaxaca, y de Coatzacoalcos a Mérida, con los ramales en desuso que están ahí alrededor de la ciudad de Mérida. Esta era una concesión originalmente otorgada a la empresa estadounidense Genesee & Wyoming, quien la abandonó a partir del paso del huracán Stan. Tuvo complicaciones financieras importantes y decidió que era más conveniente renunciar a la concesión que reinvertir en el mantenimiento y reconstrucción de las vías que fueron severamente dañadas en ese entonces. Y se vendió la concesión en condiciones no muy claras en aquel entonces, lo que dio origen a que la situación legal de esta línea corta de esta empresa pues quedara bastante complicada desde aproximadamente el año 2007-2008. El año pasado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por razones de interés público y seguridad nacional principalmente, tomó la determinación de rescatar la concesión del ferrocarril Chiapas y Mayab. Y una el objetivo principal de este rescate es darle al sureste la conectividad ferroviaria que realmente necesita. Al día de hoy, este ferrocarril está muy deteriorado. Podemos pasar a la siguiente lámina. Aquí están algunas características. Lo que es, si tomamos en cuenta la vía corta del Istmo de Tehuantepec más la Chiapas y Mayab,
son aproximadamente 1.800 kilómetros de vías férreas. Actualmente conectan, como comentaba, los puertos Salina Cruz, Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Progreso, con un ramal que está en desuso, y se conecta con la red de Ferrosur hacia la Ciudad de México. Las condiciones actuales de las vías Chiapas y Mayab son muy malas. La clasificación de vía en México va desde la clase 1, que es la vía, digamos, en mejores condiciones, con mayor capacidad tanto de carga como de velocidad, a la clase 6, y actualmente la Chiapas y Mayab es clase 6, que es la vía en peores condiciones. Hay tramos donde el riel data del año de 1949, cuando en principio pues la vía el riel debió de haberse sustituido a los 10 años, 15 años aproximadamente, ¿no? Entonces sí se requiere una inversión muy importante en la región, y porque actualmente no nada más es que la vía sea vieja y esté en malas condiciones, sino que obviamente se brinda un servicio de muy mala calidad y se incurren en costos muy elevados de mantenimiento y de rehabilitación. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se está pensando hacer? Se pretende generar una nueva vía troncal para el sureste mediante la integración de estas 3 líneas cortas: Istmo de Tehuantepec, Chiapas y Mayab. Y la idea es que, de hecho, si pudiéramos regresarnos al mapa un poquito, nada más para hacerlo gráfico, la idea es hacer todo el circuito completo en la región. Si se fijan, hay un tramo entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, en el cual la conectividad en el sureste depende de un derecho de paso sobre una vía que actualmente es de Ferrosur. Y el problema con esta vía es que es la misma vía que le da servicio al puerto de Coatzacoalcos, por lo cual, si es que ya no tiene capacidad, en el muy corto plazo ya no va a tener la capacidad suficiente para que por ese tramo circulen 2 troncales. Entonces, un componente adicional, además de llevar toda la vía de clase 6 a clase 3, mínimo, sería completar el circuito con una doble vía entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, y Medias Aguas. Además de darle conectividad a todos los puertos que se mencionaron ya, y principalmente aquellos que conformarán las zonas económicas especiales: Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas en Campeche y en un futuro también el puerto de Progreso. Se pretende, y aquí haciendo mención de lo que comentaba Juan Pardinas en su presentación, se pretende que el sureste tenga conectividad con el resto del mercado nacional e internacional. Entonces, no nada más necesitamos poner estas vías en clase 3, sino que necesitamos también que esta vía pueda conectar al sureste con el resto del país, precisamente, y con la frontera con los Estados Unidos. Esto se podrá realizar con alguna de las modalidades de interconexión que contempla la ley. Pues pueden ser derechos de paso, pueden ser derechos de arrastre o servicios interlineales, ¿no? Ya lo determinaremos al respecto. Bueno, si nos regresamos a la lámina en la que estaba, por favor. Con la reconfiguración de estas vías se pretende alcanzar todos estos objetivos: desarrollar la integración de las vías del sureste en una troncal, impulsar la construcción y conservación de las vías, incrementar sustancialmente el nivel de servicio y la velocidad, la capacidad de carga, realizar medidas tendientes a proteger y mantener los estándares de seguridad, y también mejorar la convivencia urbano-ferroviaria, esto construyendo los libramientos que se requieran en los puntos en que así sea necesario. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir únicamente sobre este punto del tren del sureste, les comento, la agencia es la entidad responsable de llevar a cabo los estudios para la reconfiguración de las vías del sureste y optimización del servicio. Es una responsabilidad que nos dio el secretario de Comunicaciones y Transportes. Estamos trabajando de la mano con Banobras, quien nos ha otorgado un apoyo financiero para la realización de estos estudios, los cuales creemos se podrán
contratar en el transcurso también del mes de julio, con un periodo de ejecución de aproximadamente 6 meses. Y estos estudios deberán decirnos qué componentes adicionales a los que ya se comentaron agregarán valor a la región en materia ferroviaria y cuál será la mejor manera de reconcesionar o de colaborar con la iniciativa privada para llevar el ferrocarril del sureste a los mejores estándares de operación y de calidad. Pues bueno, hay muchos temas adicionales que comentar. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que en su momento nos hagan llegar. Muchas gracias. Damos las gracias a Benjamín. Sin duda, la creación de esta agencia, de esta nueva agencia, que fue una demanda también de la Asociación Nacional de Transporte Privado, va a tener un impacto en la relación entre usuarios y entre los propios concesionarios de ferrocarril y iremos viendo cómo se desarrolla, pero creo que será totalmente positivo. Bueno, le pido entonces a la licenciada Lourdes Aranda, por favor, nos dé su mensaje. Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a la ANTP por su invitación a participar en este foro y en particular a Francisco Kim por su invitación para estar en este panel. El título de esta edición del foro es muy apropiado en este momento: Logística y productividad, cuáles son los retos mundiales y las oportunidades para México. Porque realmente engloba dos aspectos muy difíciles de disasociar en este momento de la discusión, en que todos hablamos del futuro de la economía global y del comercio internacional, muy en especial por el señor Trump. Y no podemos entender el crecimiento internacional sin los avances en el sector logístico y con lo que corresponde a este panel en los aportes de la industria del ferrocarril a este rubro de la economía internacional. A pesar de que la economía se ha visto caracterizada en los últimos años por pocos avances, un poco crecimiento y una gran incertidumbre que priva por lo que está sucediendo en Estados Unidos, en México se ha logrado un crecimiento, si bien pequeño, pero hemos logrado soportar los embates de las adversidades internacionales, el tipo de cambio, los precios de la energía tan variable. Y creo que en este momento por eso es importante tener un panel de esta naturaleza. Mi intervención se va a enfocar en tres aspectos. Primero vamos a hablar de cuál es la situación de Ferromex en los últimos meses, con algunos indicadores. También hablaremos del tema de seguridad, que sabemos que es un tema que preocupa a muchos de nosotros, y cómo con una cultura y un trabajo conjunto e integral hemos podido hacer frente a este problema que el año pasado, cuando estuvo aquí Rogelio Vélez, fue un tema central. Y para terminar abordaremos las perspectivas que observamos en la empresa, insisto, en este entorno de incertidumbre en el comercio internacional. La siguiente lámina, por favor. En el 2016, como podrán observar, tuvimos números muy positivos a pesar de los problemas que enfrentamos en nuestras operaciones. Básicamente enfrentábamos el problema del vandalismo y los robos en algunos estados de la República, en particular en el Bajío. Sin embargo, el 100% de la carga que movimos fue 22% de productos agrícolas, 19% de intermodal y 13% de automotriz. En 2016, los segmentos que más crecieron en este año fue el segmento intermodal, según los datos que pueden ver, no sé si se alcanzan, el automotriz, el agrícola y el de metales. Son los que han estado creciendo sostenidamente. En particular, el volumen de la industria automotriz ocupó uno de los de mayor crecimiento. Movimos 163.245 carros de autos, con un total de autos de 1.393.279. La siguiente lámina, por favor. Quisiera señalar que dentro de los ferrocarriles clase 1 que hay en el mundo, pero en particular en Estados Unidos, Ferromex y Ferrosur son de los que más han crecido.
La primera barra es el promedio de los ferrocarriles que integramos la Asociación Norteamericana de Ferrocarriles, en la que hay ferrocarriles norteamericanos y canadienses. Como pueden ver, ellos no han tenido, pues, por diferentes problemas, un crecimiento tan sostenido. La siguiente lámina, por favor. Aquí les presento cuáles han sido las inversiones históricas que ha realizado Ferromex Ferrosur desde que se nos entregó a la concesión. Desde el inicio de la concesión en 1998 se han invertido 78.897 millones de pesos. ¿En qué se han invertido estos recursos? Que creo que muchas veces no se sabe y hay acusaciones de que, bueno, no, es que ustedes no han construido más vías. Bueno, no podemos construir más vías porque nada más tenemos las que se nos concesionaron, no podemos salirnos, digamos, que de nuestro carril. Pero antes de la concesión, ningún tramo de la vía era de alta capacidad de carga, como señaló hace un rato Benjamín con respecto al Chiapas-Mayaba. Ferromex ha reconstruido y ampliado la capacidad del 80% de nuestra vía. Hoy tenemos vía de alta capacidad que soportan trenes de hasta 16,000 toneladas, que por lo general son trenes que tienen 120 carros, pueden llegar a tener inclusive más. Según el reporte del Foro Internacional de Transporte de la OSD, que salió en 2014, somos el ferrocarril más competitivo de Latinoamérica y estamos a la par de los ferrocarriles de los Estados Unidos. El aumento de la capacidad de carga que hemos tenido ha permitido que haya una evolución en los productos que se transportan. Originalmente, cuando el transporte por ferrocarril era estatal, los productos se concentraban mayoritariamente en minerales y en productos agrícolas. Hoy hay una mayor presencia de productos del sector industrial, si bien se mantienen los minerales y los agrícolas. Ejemplo de ello es que ahora, por ejemplo, se circulan muchísimo más carros de biniveles y triniveles o automaxes porque transportamos una gran cantidad de productos automotrices. También entre 1999, cuando se concesionaron los ferrocarriles, y 2015, hemos incrementado la participación en el mercado frente al autotransporte al pasar de 20% a 26%. También hemos duplicado el volumen transportado por nuestras líneas. En 1998 era de 21.992 millones de toneladas kilómetros netas y ahora estamos en 51.955 millones de toneladas kilómetros netas. Este crecimiento está muy por encima de los ferrocarriles más grandes del mundo. La siguiente lámina, por favor. Bueno, seguimos invirtiendo. Sí quisiera resaltar que en 2017 vamos a invertir estamos invirtiendo 6.071 millones de pesos en diferentes partes de la industria de nuestra vía ferroviaria. Por ejemplo, vamos a invertir 45.3% en el mantenimiento de la vía, en la rehabilitación de puentes y túneles, en infraestructura de telecomunicaciones. Esto es muy importante para efectos de los temas de seguridad. O sea, ahí ha habido una gran inversión desde manera de comunicarnos con nuestros ferrocarriles hacia la supervisión que hay, la instalación de cámaras, etcétera. 22% de estas inversiones van a estar en temas que van a facilitar nuestra circulación. Estamos construyendo más laderos, estamos ampliando los patios. Por ejemplo, el patio de Piedras Negras se amplió completamente y lo que ha permitido que crezca pues exponencialmente las exportaciones por esta frontera. Estamos ampliando las terminales. Por ejemplo, la terminal automotriz de Guadalajara se está ampliando. También se han hecho dobles vías en grandes partes. Otra parte es el equipo. Como ustedes pueden ver, estamos incorporando nuevas plataformas intermodales. Ahí tenemos algunas fotos de las nuevas. El mantenimiento en locomotoras, carros y maquinaria de vía, nuevas tolvas, automaxes y multiniveles automotrices y también maquinaria de vía. Y también, en menor medida, estamos invirtiendo 14% en proyectos cooperativos y comerciales, que son conexiones a clientes, ampliación de terminales intermodales y de automotrices. La siguiente, por favor. Tenemos ahora, hemos instrumentado un nuevo sistema de evaluación del servicio.
y en los últimos 10 meses hemos mejorado en un 163% nuestro nivel de servicio. ¿Cómo funciona? Hemos entregado a todos nuestros clientes, algunos de ustedes lo conocerán, un cuestionario que se hace justo a su medida. Si son transportistas, bueno, si son intermodales, ellos nos dicen cuáles son los rubros prioritarios. Si son graneleros, cuáles son los rubros que más les importantes. Y en función de ellos, si les asignan 35%, 45%, 25% a seguridad, cada quien le dan un diferente porcentaje para alcanzar el nivel de satisfacción del cliente. Por ejemplo, si es tiempo de arribas, si no les robaron, si los intercambios se hicieron a tiempo, si hubo rechazos de carros porque no estaban en buen estado, cualquier otro tema. Pero bueno, hemos llegado a una satisfacción del cliente que está comparable a nuestra meta que nos habíamos planteado para 2016 y principios de 2017. Pasemos ahora al tema de seguridad. La siguiente lámina, por favor. Bueno, la siguiente más bien. Creo que hay que destacar la mejora en las condiciones de seguridad en los tramos por los que estamos circulando. La siguiente lámina, por favor. Hace un año, como lo comenté hace un rato, en este mismo foro, pues planteamos la gravedad de los problemas que estábamos enfrentando, sobre todo en el Bajío, en los estados de Guanajuato y Querétaro, donde los peores meses de la crisis, como julio y agosto de 2016, circulábamos a una velocidad de 10 kilómetros por hora, por lo que nos hacía aún más vulnerable a ser sujetos de robos. Por ejemplo, en un mismo tramo muy pequeño podían detenernos 8 veces el mismo tren, lo que hacía que se detuviera completamente la circulación y que los productos, bueno, y que esa zona hiciera que no pudiéramos pasar hacia otras importantes partes de la República. En la gráfica nada más se muestra un promedio en los meses de julio y agosto que llegó a bajar a 24.9 la velocidad, pero digo, en específico la zona del Bajío era dramático, que llegó a 10 kilómetros por hora. Ahora la velocidad promedio se ha mejorado y estamos alcanzando hasta 36.46 kilómetros en promedio. Esto se ha logrado de diferentes maneras. Uno radicó en una mayor coordinación adentro de la empresa, en la que diferentes áreas, el área comercial, el área de operaciones, el área de seguridad, que a veces no se hablaban en cuestiones de seguridad, empezaron a trabajar de la mano para ver cómo podían mejorar y evitar los robos. También se mejoraron los controles y procesos, se rediseñaron nuevas estrategias y sobre todo se estableció una muy estrecha coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. Asimismo, trabajamos de la mano de nuestros clientes para ver cómo podíamos atender estos problemas. Espero no estar diciendo algo secreto, pero por ejemplo con Corona trabajamos muy de cerca en cómo mejorar los carros con los que ellos manejan para poder evitar el robo, lo cual nos ha ayudado a nosotros mucho porque también algunas de las medidas que tomaron en Fábrica La Corona lograron implementarse en otras áreas. El siguiente. Aquí algunas de las cosas de la estrategia de seguridad que ya mencioné, que es, los procesos se mejoraron, se formaron estos equipos interdisciplinarios al interior de la empresa, también con nuestros usuarios. Hubo una reducción del número de trenes en tránsito en la red y al contrario, se concentraron en trenes prioritarios que permitían circular a mayor velocidad en tiempo y que tenían una seguridad ampliada. Se reforzó nuestro equipo, se pusieron trenes blindados y así como el servicio de custodia del tren. Tenemos servicios de monitoreo y centros de control de seguridad que sabemos en qué momento está un tren parado y por qué está parado, lo que permite que se acerquen en ese momento las autoridades estatales o nuestro personal. Sobre todo también en temas de denuncias. Ese es un tema realmente muy difícil por el tema que ha estado en los medios en las últimas fechas, el nuevo sistema de justicia penal. Realmente es muy difícil consignar a los que están robando, pero hemos logrado dar seguimiento a algunas de las denuncias y de los infractores tenemos 431 detenidos y 137 en prisión. La verdad ha sido muy complicado, pero
por eso hay un nivel de impunidad con los robos, porque consideran, o sea, que no es muy costoso robar el tren para ellos. Pero bueno, ¿qué otras medidas tomamos en infraestructura? Se está negociando, bueno, ya se terminó de negociar la construcción del libramiento de Celaya, que permitirá que en esa zona, que es fundamental también en términos de la industria automotriz, logremos pasar a mayor velocidad. La expansión de laderos, la doble vía. Hemos también bardeado muchos de nuestros patios y muchos con malla ciclónica y confinamientos con un alto costo, pero que ha sido muy importante. Hemos mejorado el alumbrado y tenemos ya cámaras de circuito cerrado casi en todos nuestros patios. Estamos, bueno, obviamente con la tecnología de punta, manejando drones que pueden ir vigilando la vía no nada más para temas de seguridad y robo, sino también precisamente de seguridad en la circulación. Hemos apoyado a la Policía Militar, ya sea ahorita estamos apoyando la construcción de un cuartel en Irapuato, pero también hemos hecho mejoras para que estén ahorita en diferentes lugares, en Silao. Bueno, están en 12 puntos en el Bajío y nosotros les ponemos instalaciones temporales para que puedan estar ahí. Y en términos de despliegue, cambiamos a nuestras empresas de seguridad, que algunas ya estaban muy maleadas, otras no tenían la capacitación y hemos tenido mejores medidas con estos cambios. Estamos trabajando de la mano con el Ejército, que ellos también nos han enseñado mejores prácticas y han permitido tener también un efecto disuasivo en la zona. Estamos revisando el proceso de reclutamiento de nuestro personal de diferente manera, se están aplicando exámenes de confianza a nuestros operarios y trabajamos con la Policía Estatal, con la Policía Federal y la Gendarmería. Tenemos bases de operaciones múltiples para que puedan reaccionar más rápidamente. La siguiente, vamos a ver cuál es el índice de afectación a la carga. En esta gráfica, que es muy impresionante, en los momentos más álgidos de los robos, como podrán ver que fue junio, julio, agosto y septiembre, por cada 10 trenes que circulaban, 1.8 era detenido. Entonces, eso hacía que circuláramos, que no pudiéramos tener ninguna certeza de nuestra carga. Sin embargo, ahora hemos bajado a índices muy significativos, como es la última columna, y que creo que vale la pena resaltar. El reto es seguir colaborando como hasta ahora con las Fuerzas Armadas, con las policías estatales y con la Policía Federal, para garantizar que sus productos y sus bienes lleguen a sus destinatarios en forma oportuna, con garantías necesarias para seguir promoviendo la competitividad de México. Quería hablar de los retos y oportunidades. No sé, Francisco, ¿cómo ando? Ok. A principios del año participé en Expo Rail en un panel en el que hablábamos de los problemas que podíamos enfrentar con las políticas, que podíamos enfrentar las empresas ferroviarias, en específico con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese momento privaba realmente una gran incertidumbre sobre lo que iba a suceder y había mucho temor de que Estados Unidos decidiera abandonar el TLC. Ahora podemos decir que ese temor se ha alejado, están empezando las negociaciones, la incertidumbre persiste sobre cuál va a ser el resultado final, pero creo que se observa una mayor voluntad en diferentes sectores y en diferentes partes de los tres países por no abandonar el TLC y porque es muy necesario profundizar la integración y modernizar el tratado, no abandonarlo. En ese sentido, hay muchas voces que han alzado la voz, pero en particular en empresarios importantes en Estados Unidos, que han insistido en que sería muy riesgoso para sus sectores y para sus empresas abandonar el TLC y aplicar medidas proteccionistas. En ese sentido, esa es una buena noticia para nosotros como empresa, porque Ferromex es una de las empresas ferroviarias con mayor tráfico internacional. De hecho, participamos con el 56% del tráfico ferroviario con Estados Unidos en los 5 cruces fronterizos que tenemos, que no sé si se alcanzan a ver, pero en el que Piedras Negras ha ido cada vez teniendo una mayor preponderancia comparado con el cruce que antes era el más importante, que era Laredo. El total del intercambio de Ferromex con el mercado estadounidense fue de 25.3 millones de toneladas,
y que fueron aproximadamente 550,000 carros en 2016. ¿Qué es lo que más intercambiamos con Estados Unidos por ferrocarril? Obviamente es el segmento automotriz el más importante. Movimos más de 2 millones de autos en 2016. También es el sector agrícola, que es muy, muy importante, y el de metales. Y como ya había mencionado, el intermodal y el industrial. Bueno, en Ferromex vamos a seguir trabajando para mantener esta importante sinergia con las empresas automotrices que han visto en México un valor agregado para hacer sus cadenas de producción más eficientes. Nosotros nos sentimos un aliado fundamental con las industrias automotrices, y no solo para el movimiento de sus automóviles. Ustedes saben que transportamos las autopartes, motores, chasis, ejes, así como muchos insumos para su fabricación, como es el acero y el plástico. También quiero destacar que hay factores que todavía podrían hacer más eficiente el intercambio con Estados Unidos. Particularmente tenemos que mejorar la infraestructura en las aduanas fronterizas, la modernización de las aduanas, seguir explorando el tema de las tripulaciones mixtas, entre otras medidas. Y simplemente para terminar, quisiera decir que a pesar de la incertidumbre que reinaba en la economía y en la relación bilateral, Ferromex decidió ampliar su presencia en Estados Unidos con la adquisición del Florida East Coast Railway, mejor conocido como el FEC, y con una inversión de $2,100 millones hemos sumado a nuestra red 565 más kilómetros de vías férreas en el estado de Florida. Es un ferrocarril muy importante porque tiene presencia en 3 puertos importantes internacionales: Miami, Everglades y Palm Beach. Y el FEC tiene una capacidad de conectarse con 70% de otros ferrocarriles de Estados Unidos y de llegar a ciudades en un periodo de 1 a 4 días. Con esta inversión, Ferromex apuesta por conjugar las mejores prácticas mexicanas y las estadounidenses en favor de nuestros clientes. Muchísimas gracias. Gracias. Rápidamente les comento que respecto a las cifras que nos hace favor de compartir Ferromex, a través de la ANTP, una de las funciones de la agencia ferroviaria es también llevar estos indicadores de la industria. Por lo tanto, esperan nuestras propuestas respecto a qué indicadores debemos de estar supervisando, ¿no? Bueno, le pido a Iker, que ya está por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecemos de parte de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles a la ANTP el habernos invitado de nueva cuenta a este importante foro. Siguiente, por favor. Me voy a ir un poquito rápido para no ser repetitivo. Siguiente lámina, por favor. Ya se comentaba, estamos cumpliendo 20 años de las concesiones ferroviarias. Fue un momento en el cual puertos, aeropuertos y ferrocarriles se incorporó el capital privado y el management del sector privado, y pues representamos un caso de éxito, no nada más de nosotros, sino de la inversión automotriz, cervecera y petroquímica, por mencionar algunos ejemplos, en cuanto a que la ubicación de todas estas plantas pues atiende a una lógica ferroviaria. Siguiente, por favor. Ya se comentaba, somos el ferrocarril número 11 en el mundo, esto medido en tonelada kilómetro. Siguiente. Hemos crecido más que la economía en estos 20 años. En color rojo pueden apreciar lo que ha crecido la carga transportada. En el ferrocarril la medimos en tonelada kilómetro, y en color azul tienen el PIB de la economía. La tasa de crecimiento agregada del PIB en estos 20 años ha sido del 2%, y el movimiento de carga ferroviaria ha sido del 3%. Esto quiere decir que en 17, 20 años duplicamos la carga transportada. Siguiente, por favor. Del 99 al 2015, si comparamos camión contra ferrocarril, hemos ganado terreno, pasando del 20% del total de la carga terrestre al 25% del total de la carga terrestre. Claro que el pastel se ha ampliado considerablemente en esos 20 años.
En Estados Unidos la participación del ferrocarril es del 36% y en Canadá es del 46%. Son distintas las condiciones geográficas, climáticas, de población, de extensión del territorio, pero son pues modelos obviamente en el que nosotros nos centramos nuestro crecimiento y nuestros retos. Siguiente, por favor. Ya se comentaba de las inversiones. El costo de las concesiones ferroviarias fueron de 2,000 millones de dólares y a eso se han invertido 6,500 millones de dólares, es decir, en 20 años se han invertido en el ferrocarril en México 8,500 millones de dólares. Ya se comentaba, vamos a algunos temas más del presente. Ya comentaba la licenciada Aranda sobre la inseguridad en Guanajuato, cómo se le pudo dar la vuelta. Estábamos siendo atacados en las carreteras, en los ductos de Pemex y el ferrocarril de carga, y pues cuáles fueron las medidas específicas en el tema del ferrocarril de carga. Otro tema que sigue siendo de gran vigencia para nosotros, desgraciadamente, es el de los bloqueos. En Michoacán, pues carreteras y vía férrea, pues somos objeto de vandalismos varios y muy frecuentes, ¿no? Tenemos el apoyo federal, estatal, pero a final de cuentas pues es una lucha que continúa día a día, ¿no? Ya se comentaba este panorama más favorable para nuestro país en la renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio. Y un tema aquí importante a destacar, tenemos una increíble externalidad, y es que el presupuesto federal para carreteras es 40 veces a 1 contra el ferroviario de carga. Entonces, pues luchamos contra esta disparidad en los medios de transporte y estamos en estas gestiones precisamente para que sea algo más equitativo los recursos federales en los distintos modos de transporte. El doctor Benjamín ya comentaba el enorme reto que tenemos en los accidentes a nivel de cruce de las vías férreas con las distintas vialidades municipales, estatales, federales. Van al alza y pues tenemos al Fondo Nacional de Cruces a Nivel para que inicie operaciones, empecemos otra vez a equipar con señalamiento en los cruces o más señalamiento del que existe y realizar una serie de campañas. Aquellas empresas que tengan interés en sumarse a estas campañas de reducir los riesgos en accidentes viales ferroviarios, pues podemos hablar con ustedes. Tenemos con Cemex, estamos iniciando una vinculación, con Jabón La Corona estaré precisamente la semana que viene. En relación a regulación económica, pues lo que ya un poco todo el mundo sabemos, inició investigación en diciembre de este año, en marzo se publicó un reporte preliminar. No podemos emitir opinión alguna ya que el procedimiento está en curso. ¿Qué vemos hacia el futuro? Pues bueno, hace un par de años en este mismo foro me tocó presentar un estudio sobre el mercado de carros ferroviarios en México. La flota de carros es de 30,000 carros, hay otros 30,000 carros que entran y salen de Estados Unidos, es decir, si tomamos una foto, hoy en día hay 60,000 carros ferroviarios operando en México, mientras que en Estados Unidos hay 1,3 millones de carros ferroviarios en operación, y entonces pues tenemos que entender estas disparidades, estas oportunidades que nos pueden dar la oferta y demanda del mercado de carros ferroviarios en Estados Unidos y en el nuestro. Obviamente los principales usuarios ferroviarios son las grandes empresas, metalmecánica o hornos de fundición, cemento, plantas cementeras, agroindustria, granos, tema portuario, etcétera. Pero hay para la pequeña, mediana empresa que no tiene esa instalación ferroviaria, que no tiene la espuela, que no tiene el acceso ferroviario, contamos con 119 terminales intermodales y centros de trasvase a nivel nacional para que precisamente se puedan subir al tren o puedan bajar carga del mismo. Aquí están los puertos y los puntos fronterizos que tenemos servicio ferroviario. Las 119 terminales de trasvase o intermodales que tenemos en el sistema nacional. ¿Qué otros temas vemos en la agenda? Pesos y dimensiones.
Seguimos con detenimiento el análisis que hay, el debate que hay a nivel nacional en Estados Unidos, pero a final de cuentas nuestra visión es la siguiente. Camión y ferrocarril formamos parte de una cadena logística, nos complementamos, pero también competimos, entonces evidentemente estamos atentos a estos cambios en la regulación que pudiera haber en pesos y dimensiones. No nos referimos a un tipo de regulación o a un tipo de camión, sino que efectivamente sea una competencia abierta con el ferrocarril y no beneficie a uno de los medios de transporte. Pero más que nada vemos como un increíble ejemplo a seguir. En Estados Unidos hace 20 años, no sé, 6, 8, 10, 12 empresas transportistas, a lo mejor cada una tenía 20,000 cajas, 10,000 cajas, migraron o evolucionaron al intermodal y pasaron hoy sus flotas, siguen manteniendo esas 10,000 cajas secas, esas cajas de 53 pies, pero a lo mejor tienen 20,000, 30,000 o 40,000 contenedores ferroviarios de 53 pies. Entonces evolucionaron, migraron totalmente de nada más de ser carga consolidada o carga dedicada o carga seca en 53 pies a ofrecer también el servicio intermodal a través de los ferrocarriles clase 1 de Estados Unidos, ofreciendo su flota y ofreciendo esos servicios a su base de clientes, de usuarios. Reforma energética, pues vemos increíbles oportunidades, nuevas combinaciones logísticas, ya hay inversiones, ya estamos trayendo hoy en día como proveedores de Pemex, pero pues al día de mañana o en el corto plazo será como socio de Pemex o como competencia de Pemex, distintas combinaciones logísticas de distintos productos, diésel bajo azufre, turbocina, en distintos puntos de la geografía nacional. Pues yo dejaría hasta aquí la presentación para dejarle a mis compañeros un momentito más. Agradezco su atención, muchas gracias. Gracias Iker. Antes de darle la palabra a José Luis, solamente comentarles que estuvo invitado a este panel la COFESE, la Comisión Federal de Competencia, sin embargo se excusó de asistencia por el tema que el mismo Iker comentaba, que hay un caso en proceso. Bueno, dicho esto, le pido a José Luis Villafuerte que nos dé su mensaje. Adelante. No, con este, pero tienes que apuntar exactamente así. Okay. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Horario sumamente difícil, voy a tratar de ser lo más breve posible para que esto pueda avanzar de manera correcta y aparte porque todavía nos falta un compañero, ¿no? Entonces, es el punto de vista, quiero expresar el punto de vista del usuario a través de lo que puede ser una agenda ferroviaria, qué es lo que necesitamos trabajar. Un breve recordatorio de qué debemos de trabajar en la agenda. Generalmente lo vemos del lado izquierdo, o sea, pensamos que todo lo que es la agenda ferroviaria la tenemos que ver en base al mapa del lado izquierdo, y es correcto, es bajo lo que tenemos injerencia, es bajo la que nuestras autoridades pueden estar regulando, y es bajo lo que nosotros regularmente negociamos. Sin embargo, ya se tocó ayer, ya se tocó el día de hoy, y todas las empresas que tenemos comercio internacional sabemos que todo el tema de NAFTA pues nos pega y nos impacta de manera directa. Entonces, a mí me gusta ver la agenda ferroviaria del lado derecho. Definitivamente tenemos que hacer partícipes, tenemos que meter en nuestra agenda y en todas nuestras estrategias todo lo que es la agenda que pudieran tener los ferrocarriles americanos y los ferrocarriles canadienses. ¿Por qué también me gusta verlo así? Me gusta verlo así porque si encontramos el mapa tenemos similares complejidades y similares problemas y cosas que enfrentar a lo que enfrenta Canadá y Estados Unidos, y hay muchas oportunidades que ellos ya resolvieron y que nosotros podemos estar replicando de manera correcta en nuestro país para poder hacer una convivencia mejor entre todos los participantes. Como podemos ver, del lado izquierdo pues hay pocos sesionarios. Esos sesionarios pues son con los que tenemos que estar conviviendo todos los usuarios, y esos sesionarios tienen regiones económicas con las que pueden estar dando servicios. Sin embargo, no es nada diferente a lo que pasa en Estados Unidos. Es lo mismo, tal vez más sesionarios, tal vez más participantes, pero también es una concentración donde ciertos ferrocarriles tienen ciertas actividades económicas, donde Canadá también tiene ciertas actividades económicas. Entonces, no enfrentamos un reto único, no enfrentamos un reto que solo pasa en México, hay mucho que replicar que podemos tener. Ok, también un pequeño ejercicio de geografía, cómo estamos en puertos. Esto es muy importante porque la agenda también toca multimodal. Para poder tocar multimodal tenemos que conocer muy bien qué puertos tenemos y cuáles están servidos por ferrocarril. El 50% de nuestros puertos están servidos por ferrocarril, eso es muy buena noticia.
Sin embargo, si cruzamos el mapa anterior en nuestra mente contra el mapa que tenemos aquí, pues nos vamos a encontrar otra complejidad, ¿no? Ciertos puertos están servidos por ciertos cesionarios, otros puertos por otros cesionarios y todavía peor aún, cuando vemos las zonas económicas y las zonas productivas, pues nos vamos a dar cuenta que hay puertos que difícilmente van a ser competitivos aunque estén muy cercanos a ciertas regiones. ¿Por qué? Porque tendrías que entrar en temas de interlineales, tendrías que entrar en temas de competitividad, que es parte de lo que la agenda necesita y parte de lo que voy a expresar acá. Okay, nada más un pequeño recordatorio también, quiénes son los participantes de la agenda ferroviaria. A veces nos vamos con la finta de que esto es solo un problema que se tiene que resolver entre cesionario e usuario. Y tal vez cuando hay una controversia, meter al gobierno. Y no, o sea, participantes de la agenda ferroviaria hay bastantes. Hay que tener factores, en cuenta todos los factores, pues, de organismos de gobierno que regulan, organismos de gobierno que no regulan. La aduana cada día se vuelve, o SAT se vuelve cada día más importante en todo lo que es sector ferroviario. Hay que tomar muy en cuenta todas sus políticas, todas sus disposiciones, toda la gestión que se puede tener ante los agentes de regulación indirecta. Y también, por supuesto, todo lo que son terminales y puertos. Terminales y puertos a veces son más estratégicos todavía que una participación o una injerencia gubernamental. A veces de nada sirve crecer en puertos, de nada sirve crecer en terminales si no hay eficiencias de consolidación con otros participantes, con otros medios de transporte, con camiones, con barcos. Entonces hay que meter en la agenda todo lo que podamos tener dentro del límite que tiene la cadena de suministro. Ok, como usuario siempre me gusta tocar las cosas positivas y lo que se está haciendo bien. A mi punto de vista siempre será injusto el solo decir cuáles son los retos y cuáles son las oportunidades de las que se está haciendo mal. Entonces, sin haber visto la presentación de Ferromex, sin haber visto la presentación de la Asociación Mexicana de Ferrocarril, la verdad es que coincido en muchos de los puntos que ya se tocaron. Hay una adecuada coordinación con los ferrocarriles de Estados Unidos, definitivamente arroja beneficios y definitivamente con todo el entorno internacional de NAFTA, pues por supuesto que eso ayuda. Entonces es algo que se está haciendo bien de manera correcta. Eso incentiva mucha eficiencia y incentiva competitividad. Hay un crecimiento de volumen de carga constante, ya lo vimos en los datos que nos presentaron. Yo también lo veo con buenos ojos, es algo que ayuda a que tengamos empresas sanas, concesionarios sanos que pueden seguir reinvirtiendo y que pueden seguir estando a largo plazo. Ya vimos lo que pasó cuando una empresa no es sana. Cuando una empresa no es sana puede desaparecer, puede renunciar a una concesión y puede tener problemas que nos causa problemas a todos los usuarios. Entonces es muy importante que tengan un volumen de crecimiento constante y que eso les genere ganancias también, por supuesto. Y también, perdón, se saltó una. Ok, mayor apertura para escuchar necesidades y oportunidades de los usuarios, y es en toda la cadena. No solo es mayor apertura de los cesionarios, no solo es mayor apertura de los clientes a tratar de entender qué es lo que necesitan los cesionarios de nosotros, sino hay apertura de gobierno, lo vemos con la creación de la agencia reguladora, por supuesto que es positivo, por supuesto que es algo que habíamos pedido. Entonces, esta apertura nos está llevando, pues definitivamente, a sinergias y evaluación de oportunidades, y también a que tengamos mayores recursos por parte de las instituciones gubernamentales para que puedan hacer partícipes a toda la cadena de suministro en estos temas. Y ahora, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos dentro de la agenda de la estrategia ferroviaria? Yo lo divido en dos y no por eso me indico que solo son 2 puntos críticos que tenemos que trabajar, sino porque estos 2 puntos engloban la mayoría de los retos y oportunidades que debemos destacar. El primer reto es impulsar cadenas logísticas más eficientes y más competitivas. Esto engloba muchas cosas, sin embargo, dentro de lo que mejor estaría englobando es primero reglas claras. O sea, necesitamos reglas claras para obtener tarifas, para tener competitividad, necesitamos reglas claras para todo lo que es temas interlineales, necesitamos temas claras para todo lo que son derechos de paso. Hay avances, por supuesto que hay antecedentes, no es suficiente. Son factores que nos están afectando, son factores que no nos permiten desarrollar más todo el sistema ferroviario. Mayores inversiones y búsquedas de eficiencias de todos los participantes en el sistema ferroviario para tráficos no de TLC. Ya vimos, una de las cosas que se está haciendo muy bien es toda la sinergia con Estados Unidos, Canadá, estupendo, muy bueno. Pero ¿qué creen? Somos codependientes, ya lo vimos. Ya pusieron nuestras barbas a remojar, ya nos dijeron que algún día puede llegar a pasar algo con esa relación
Y si hoy se revira mucho el volumen, mucho el tonelaje que tenemos por importaciones con Estados Unidos, se revira a puertos, no estamos listos, no estamos preparados y algo va a pasar con ese sistema. Y no solo va a pegar al ferrocarril, el problema es que va a pegar también al autotransporte. Si el ferrocarril no puede atacar todo el volumen que se pueda llevar a puertos, en nuestro caso agrícola sería un volumen muy fuerte el que tendría que venir de Argentina, Sudamérica, Europa o cualquier otro origen, vamos a demandar mucho más tolvas. Al momento de demandar mucho más tolvas, demandamos más locomotoras, demandamos más vía y seguramente va a haber otros aspectos o nosotros mismos que nos quedemos sin oportunidad ferroviaria. Si nos quedamos sin oportunidad ferroviaria, se demandan más camiones. Si se demandan más camiones, pues seguramente se presiona mucho más a cargar con peso libre y hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado en seguir con las inversiones hacia los puertos porque ya vimos que eso puede ser una oportunidad muy crítica. Uso adecuado de las instituciones reguladoras para lograr avances de los temas donde existan posturas encontradas. Ya tenemos un gran avance, la agencia regulatoria va a ser muy buena. Sin embargo, la agencia regulatoria no sola puede exponer problemáticas entre usuarios. Nosotros como usuarios o también los concesionarios tienen que llegar y exponer las cosas que se deben arreglar. Obviamente lo ideal es primero relación entre cesionario y usuario. Si hay una controversia como puede existir en cualquier otra entidad o en cualquier otro ente económico, pues tenemos agencias o tenemos ciertos mecanismos que nos pueden llegar a poner de acuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener una madurez y tenemos que tener una apertura por parte de los dos. Al usuario ya no le tiene que dar miedo ninguna represalia del cesionario por pedir auxilio o por pedir una instancia adicional a lo que pudiera ser una negociación directa. Y al cesionario no le tiene por qué molestar que un usuario vaya y explique su caso y ponga un juez y una parte que pudiera conciliar a ambas partes. Entonces, esa madurez yo creo que se requiere en la agencia ferroviaria, en donde ambas partes utilicemos al máximo las agencias que estamos teniendo. Mediciones de servicio alineadas a una búsqueda constante de mejora en el servicio brindado por los cesionarios. Definitivamente mediciones hay, inversiones hay, sin embargo hay veces que no reflejan la realidad. Cuando yo volteo a ver indicadores que se presentan, por ejemplo, ante administradoras portuarias de cómo está el servicio a los puertos, pues la realidad es que no coincide con lo que yo estoy recibiendo de manera correcta y de manera real en mi día a día. Cuando yo veo ciertos indicadores de robo que ahorita se presentaron, posiblemente para el general de todos los mecanismos están correctos, no quiero decir que estén falseados, sin embargo no reflejan mi día a día como usuario real y como participante agrícola. Entonces, tenemos que encontrar qué mecanismos pueden ser los justos, tanto para el cesionario que refleje las eficiencias y actividades positivas que ha tenido, pero que también sea justo y refleje la realidad del servicio que estamos teniendo. Si ese servicio refleja un 70%, ni modo que nos enfoquemos ese servicio de 70% y cómo mejorarlo. Si ese servicio representa un 95%, pues también, qué padre, qué buena oportunidad, pero que refleje la realidad. No podemos seguir con datos que no estén reflejando la realidad. El segundo tema de importancia en la agenda ferroviaria es seguridad. Y seguridad en tres aspectos, ya lo vimos en uno, seguridad en la carga. La realidad es que es un tema de país, no es un tema de ferrocarril, lo vivimos en autotransporte y lo vivimos en ferrocarril. Entonces hay que hacer agendas en las que podamos de mejor manera convivir con ese tema y atacarlo y eliminarlo de manera puntual. Es un tema que nos lastima mucho. Seguridad vial, me dio mucho gusto que en la agenda de la agencia regulatoria se tenga ese tema. La verdad es que se ha trabajado mucho más del lado de este autotransporte, hay mucho que trabajar del lado de ferrocarril para hacer nuestras vías de ferrocarril más seguras, todos los cruces, toda la convivencia con zonas urbanas. Y en el último, en el sistema agrícola y en todo lo que es alimentos, pues seguridad alimentaria también. Autotransporte va mucho más adelantado en cómo controlar un tema de seguridad alimentaria versus el sistema de ferrocarril. Nos tenemos que preparar para que seguridad alimentaria en el ferrocarril pueda ser mucho más eficiente, desde cosas básicas como traqueo muy puntual de dónde está mi carga, como sellos que ya no se pueden violar y que ya no te van a permitir el uso de esas cargas, y también de cómo proteger que no se contaminen contra cargas anteriores. Entonces también hay trabajo que hacer en todo lo que es seguridad alimentaria. Y como conclusiones, debemos de seguir trabajando en lo bueno, lo que está correcto, lo que está positivo, hay que seguirlo haciendo, no hay por qué cambiar en esa tendencia. La segunda es, debemos continuar
dando certidumbre adecuada al ambiente de respeto de concesiones para mejorar inversiones actuales. Si no hay un ambiente de certidumbre en dónde invertir, en dónde negociar, pues difícilmente va a haber inversiones. Eso es bien, bien importante y es una postura de usuario que queremos dejar clara. Debemos replicar negociaciones de los participantes en la agenda para llegar a acuerdos comunes. Para mí es sorprendente lo que ANTP y todas las personas que participan o que participaron en los últimos 10, 20 años que se lleva haciendo gestiones en autotransporte, los resultados son sorprendentes. Participación de autoridades, participación de transportistas, participación de usuarios de carga y participación de empresas que tienen flota privada. Se sientan todos en la mesa, se llegan a cuestiones que inclusive se ven difíciles de arreglar en 2 días o en un día, como pudo haber sido el Hoy No Circula, o como puede ser el tema de todos los permisos que están apareciendo en los estados. Entonces, hay algo que replicar, hay algo que ya se está haciendo bien como asociaciones, hay algo que se está haciendo bien en otros segmentos de autotransporte, y ahora del lado de ferrocarril se tiene que replicar exactamente lo mismo. Ya vimos que se puede, ya vimos que juntando las mesas, juntando los participantes, se pueden llegar a resultados adecuados. Hay que seguir enfrentando el problema de robo de carga, es algo que lastima mucho, no es solo económico, lastima mucho en todo lo que es planeación de inventarios, en todo lo que es gestión de cadena de suministro, paros de plantas y demás. Y exigirnos entre todos los participantes una búsqueda de eficiencia continua. Sin embargo, del lado del usuario, para que nosotros podamos seguir invirtiendo y planeando sobre ferrocarril, pues necesitamos certidumbre. Necesitamos una certidumbre de servicio, eficiencia y competitividad. Y por último, continuar evaluando e innovando el uso de la logística multimodal. Multimodal, la realidad es que nos representa muchas ventajas, nos ayuda a tener negocios más sustentables, más sostenibles y generalmente dan eficiencias económicas adecuadas. Gracias. Gracias, José Luis. Sin duda importantísima la aportación en eficiencia que pueden hacer los usuarios también. Y le pido entonces a Eric que pase a hacernos su presentación. Me parece que está un video, ¿no? Bueno, gracias. No, pues, si quieres, corre el video nada más mientras sigo platicando. Me tocó difícil, me tocó competir contra la selección mexicana y eso es como tratar de ganarle el paso al tren, o sea, imposible. De paso, les recuerdo que tengan mucho cuidado cuando crucen las vías del ferrocarril. La AMTI es, gracias, es una, si quieres bájale al volumen y yo platico y van viendo ahí algunas imágenes, pero sí corre el video. La AMTI es una asociación, pues yo creo que muy plural. Nuestros miembros y socios asociados pues son desde los usuarios, o sea, industriales, ferrocarriles, almacenadoras, terminales, transportistas, navieras y operadoras de servicios intermodales, o sea, IMCs. Por lo que hacemos en el seno del AMTI es tratar de hacer lo que decía ya el doctor de Luisa, buscar que el intermodalismo nos ayude a mejorar la cadena logística de cada uno de nosotros. Yo creo que es difícil hoy pensar en que un solo modo de transporte de manera individual nos va a ayudar a mejorar la productividad. Entonces, dentro del AMTI se los dejo muy rápidamente y podemos platicar después y acercarnos. De hecho, es una de las labores que estamos ya haciendo y que tengo yo como presidente de esta asociación, es acercarnos con todas las demás asociaciones, colaborar y buscar que estos diferentes modos ayuden a la productividad de todos nuestros clientes, que son finalmente los usuarios finales del sistema y que además, o si vamos más allá, pues son los que compran nuestros productos y a los que les tenemos que llevar nuestros productos de la manera más eficiente y barata para que esto se vea repercutido en los costos finales al usuario. Quiero nada más muy rápido comentarles algunas de estas cosas que estamos haciendo y pues, al que le interese colaborar con nosotros, bienvenidos. Por ejemplo, ahorita hablaban del tema de la cadena alimenticia, de la seguridad alimenticia. Nosotros tenemos ya una iniciativa que iniciamos con Senacica y hoy día ya es posible traer productos alimenticios desde las fronteras o desde los puertos y hacer la inspección final en las terminales interiores. Algunos de estos productos son el pit moss, harinas de soya, alimentos de mascotas, sustitutos de crema y algunos otros productos. Y ya dentro de esta misma iniciativa, el AMTI está promoviendo, junto con Senacica, el poder traer todo tipo de cárnicos mientras sean congelados.
Entonces ya también para que si no lo sabían lo tomen en cuenta, pero es muy importante. Aquí vemos algunas de estas inspecciones de Senacica que se hicieron ahí en las imágenes. Ya se hacen, como les decía yo, en las terminales interiores. Y Senacica está muy interesado en que todos los usuarios UCON puedan ya también hacer esto mismo con los cárnicos, desde embutidos, carnes de res, de puerco, cualquier vísceras, cualquier embutido, cualquier cárnico congelado. También estamos trabajando en simplificar los procesos aduaneros, como por ejemplo, y ya lo sabrán, los anexos 23 y 29 de la ley aduanera, les debe de sonar, son los que son referentes a todos los permisos previos y tratar de que esta información sea electrónica y que pueda agilizar el paso de los productos en el sistema intermodal. Y por supuesto que estamos trabajando en una difusión mucho más importante de lo que es el intermodalismo. Hemos notado que hay cierta desinformación, que no todos están enterados de lo que es el transporte intermodal y vamos a empezar con unas políticas de difusión bastante fuertes, a la vez capacitaciones para que todos los que están involucrados en la cadena logística, como ya lo decía yo desde el principio, sepan las bondades de lo que es el sistema intermodal y lo podamos aprovechar para la mejora y para la ganancia de productividad en todas nuestras industrias y en todas nuestras actividades de logística. Obviamente que para esto tenemos que tener estas colaboraciones, estamos colaborando con AMANAC, con la AMF, con nuestros propios usuarios. La voz de los usuarios es muy importante dentro del AMTI y por eso estamos con estas iniciativas. Aquí vemos algunos logos de todos nuestros asociados. Como ven, es muy plural, como les decía. La siguiente parte del video muestra lo que es la cadena logística intermodal de una manera muy esquemática. Es un video ya de mi otra cachucha, que es la de la dirección de Ferrovalle, pero aquí vemos lo que se hace y qué es lo que es, por eso le llamamos uniendo fronteras. Las terminales intermodales nos dan la conectividad necesaria ferroviaria y con el transporte de última milla. Y hablando del transporte de última milla, también comentarles que dentro del AMTI estamos buscando el poder mejorar y controlar mejor este transporte de última milla, que es uno de los que vemos con mayores problemas. En general encuentras transportes de menor calidad. La seguridad también es un problema en este transporte de última milla y por lo tanto estamos tomando iniciativas también que nos ayuden a todos a tener un mejor control de este transporte de última milla. Y bueno, pues hay que establecer también dentro del AMTI, estamos viendo establecer estrategias junto con todos los actores privados y con el gobierno para ver cómo podemos apoyar desde el punto de vista logístico al desarrollo de las zonas económicas especiales, que se está volviendo un tema importante en todos los foros, siempre se mencionan y de hecho nos lo han encargado las autoridades específicamente dentro del seno de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal para que veamos cómo podemos realmente apoyar a lo que ya también se mencionó con anterioridad. Y creo que eso sería todo, pongan el fútbol. No sé si tengan preguntas, aquí Paco lo administrará, pero vamos a ver a la selección. Yo también le voy a México, Alex. Gracias, pues sí, efectivamente, aunque hay malas noticias, vamos a ponerlo. Rápidamente, hay preguntas, sin embargo, hay una participación que no podemos dejar pasar, nos piden que el diputado Daniel Torres nos dé un mensaje, no sé si ya está por ahí, entonces le pedimos por favor, diputado, que nos dé su participación. Muchas gracias. Pues primero que nada, agradecido con la ANTP, aquí con Alex por la invitación. Saludo a mis compañeros, anda por ahí, veo a José Luis Orozco, diputado de Jalisco, Jonabat, también diputado de Jalisco, y Lilian Cepagua de Veracruz, los saludo y a todo el auditorio. Viendo y escuchando con atención esta gran participación de cada uno de los ponentes, yo quiero abonar aparte de lo que ellos exponen.
La Comisión de Transporte en el Congreso de la Unión hoy tiene dos iniciativas que van a modificar la ley reglamentaria del sistema ferroviario. Y esto obedece que la Constitución política establece la prohibición de los monopolios. Sé que esto será cuestión de debate y de estudio en la comisión, que será posteriormente, pero en base a esta prohibición de los monopolios, también establece la necesidad de hacer estas reformas a la ley ferroviaria. La COFECE determina en marzo que estas prácticas monopólicas demeritan la inversión y encarecen los productos. Creo que estamos en una condición donde el país va hacia un lado y todavía tenemos algunas deficiencias, como es en este caso. Una iniciativa va orientada a la transportación de los petrolíferos. Sabemos que por esta exclusividad de las tres empresas, pues no le da oportunidad a nuevos concesionarios para que puedan ellos transportar sus mercancías. Esto genera una falta de competencia y esto encarece los productos. Sé que se han hecho grandes inversiones, veía una de las participaciones de lo que han hecho en mantenimiento de las vías, pero no en construcción de nuevas vías, no en esa apertura. Esta concesión que tiene ya 20 años, que es una concesión por 50 años, que le quedan 10 años para liberarse y que cualquiera pueda subir estas vías, genera esta necesidad de abrirlo y en la concesión establece esa oportunidad de poder legislarlo. Creo que tenemos que hacer conciencia lo que está sucediendo en nuestro país, lo que deriva de la reforma energética y las legislaciones que se han modificado, como un ejemplo fue la Ley de Aviación Civil. Esto genera mejores condiciones para los consumidores. Dejo una reflexión, solamente quería hacer este comentario de lo que se está procesando en la Comisión de Transporte en el Congreso de la Unión, y mi reflexión es si México está en tiempo de seguir con estas prácticas monopólicas cuando vemos que la tendencia va al sentido contrario. Gracias, diputado. Pues este caso es justo el que está en proceso en la COFECE. No sé si alguien quiera agregar algo al comentario. Y bueno, en vista de lo que ya estamos viendo aquí en las pantallas, agradecemos mucho la participación a nuestros ponentes y pues muchas gracias por su presencia.